cuerpo libre. Tengan cuidado acá porque eso es una cosa que a veces arrastran en otros cursos. Para los que tienen que llevar otras físicas, confunden qué es un diagrama de cuerpo libre con un dibujo de lo que está pasando. Entonces, esto les va a ocasionar problemas a la hora de que les califique el profesor que les toque. Algunos profesores no lo van a calificar fuerte, para otros sí es muy, ¿cómo es? Como muy mal visto hacer mal el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es primero le vamos a decir un eje de coordenadas. Un eje de coordenadas y vamos a usar el plano cartesiano, el mismo que usamos en el capítulo 1. Normalmente vamos a trabajar el plano XY. Entonces vamos a dibujar un eje que va a ser el vertical, el eje Y, y vamos a dibujar el eje X. Aquí vamos a montar todos los vectores de fuerza que le estén ocurriendo al objeto. Entonces, en este se ubican todos los vectores de fuerza que se le apliquen al objeto. Otra cosa importante, tal vez como para recapitular, es que el objeto se sitúa en el origen. Entonces, es como imaginarse que en el puro origen, en el 0,0, va a estar el objeto ahí. Y después empezamos a ubicar todos los vectores de fuerza. Vamos a hacer un ejemplo para ver más o menos cómo se puede ver eso. Ejemplo. Vamos a hacer un primer ejemplo. Ejemplo 1. Imaginémonos la misma caja que hemos venido hablando en toda la tutoría. Esa caja, pues vamos a imaginar, vamos a hacerle aquí, no sé, un césped que está en una tierra ahí. Entonces está en el césped. Ahí lo vemos. ¿Ven? Ahí está. Primero la vamos a imaginar sola, ahí, en reposo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos piden hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se hace? Pues ya vimos, le vamos a aplicar un eje vertical, el eje Y, y un eje horizontal. Y ahora empezamos a ver cuáles son las fuerzas que se le hacen a esa caja. ¿Alguno que me pueda decir qué fuerzas está sintiendo la caja? Piensen como que si la caja sintiera. ¿Qué fuerzas sienten? Alguien que me diga. Yo creo que no sería como la normal, Ajá. Y el la peso. y la de la gravedad. Correcto. Nada más, ¿verdad? Porque nadie la está empujando horizontalmente, ni se está moviendo. Entonces, mm, eso sería lo único, ¿verdad? Y hablamos de que la normal es perpendicular a la superficie, sería como así, con ángulo de 90 y el peso hacia abajo. El error es pensar que el dibujo con las flechitas, ese es el diagrama, y no, habría que traspasar eso a un eje de coordenadas. Entonces, tendríamos que imaginarnos la caja aquí en el puro centro, hacemos una fuerza normal hacia arriba y hacemos hacia abajo un peso. Esto de acá es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Y vean que es muy similar al primer capítulo. Con eso ustedes ya construyen una sumatoria de fuerza, ¿verdad? Que en este caso, para seguir construyendo la completa, como está en reposo, en el eje Y, bueno, los dos ejes, pero solo en el eje Y hay fuerzas, primera ley. ¿Verdad? Entonces, decimos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0
¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? Las ponemos como vectores, como componentes del vector. Como están en el eje Y, vea que la normal está en el eje Y positivo, la ponemos positiva, y el peso en el eje Y negativo. Entonces, normal menos peso es igual a 0. De aquí podemos sacar de esta ecuación, que se puede convertir en mi ecuación número 1, podemos extraer que la normal es igual al peso. Esto es lo que se podría hacer en un ejemplo como este. Vean que no en todos los casos la normal va a ser igual al peso. En este en específico, sí. Uno de los errores en los estudiantes es creer que siempre la normal es igual al peso. Entonces dicen, la normal la necesito para la fricción, es m por g. Pero no, aquí sí, porque son las únicas dos fuerzas que hay en el eje Y. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Eso lo voy a transformar en PDF, se los voy a compartir con el video de la tutoría, entonces para que lo tengan ahí. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. La misma caja, para no irnos del mismo, la misma caja, en el mismo césped. Bueno, ahí ya me quedo como torcilla la caja, pero está en el mismo césped. Y lo que pasa es que ahora llega una persona, una persona llega y empuja la caja con una fuerza de 40 newtons. Vean que la fuerza es horizontal, eso es súper importante. La fuerza es horizontal. Entonces, ¿cómo sería ahora nuestro diagrama? Ya cambia un poquito. Suponiendo que en este caso no hay fricción del suelo. Entonces, otra vez hacemos un eje Y, hacemos un eje X, y lo que queda ahora, bueno, definimos donde yo quiero que sea positivo. Positivo acá, negativo acá, positivo acá, negativo. Eso lo podemos cambiar, puede ser totalmente invertido, no hay problema. Ahora lo que nos queda es colocar las fuerzas. Bueno, igual que en el caso anterior, está en una superficie, entonces hay una normal, ¿verdad? Y hay un peso. La caja tiene una masa y siente atraída por la tierra. El peso siempre es fácil de ponerlo porque siempre va hacia abajo. Ahora, eso es en el eje Y. En el eje X pasa algo curioso. En el eje X aparece una fuerza a la derecha. Si nos imaginamos la caja en el origen, la fuerza tiene que ir en este sentido. ¿Ven? Y ya, ese sería mi diagrama. Ahora, ¿cómo serían las sumatorias? Porque vea que una vez que yo tengo el diagrama, del diagrama saco las sumatorias. Sumatoria de fuerzas en X, vean que solo hay una fuerza, F, y es de 40. Esa fuerza no puede ser igual a 0, porque ya me están diciendo que es 40. Entonces significa que aquí se aplica la segunda ley de Newton. Entonces tenemos como primera ecuación, pueden extraer una que es que F, bueno, sí, F positiva es igual a M por A. Y listo, ahí sale. Ahora, del eje Y, la caja pues no se mueve en el eje Y porque no está brincando ni nada, solo se mueve en el eje horizontal. Las fuerzas son normal menos peso igual a 0. De ahí sale esta sumatoria. Los signos ya saben dónde está la componente de la fuerza. Este es otro ejemplo. ¿Alguna pregunta con este otro ejemplo? No. Yo creo que vamos bien, profe. Ok, genial. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 3. Esto sería el mismo ejemplo, misma caja, solo que suponiendo que ahora hay fricción en la superficie. Ahí. Entonces, hay fricción. Bueno, y también tenemos aceleración. Eso es importante para definir en el eje horizontal, ¿verdad? Hay una persona empujando la caja. Digamos que con una fuerza F la está empujando hacia la derecha. Eso es lo que sabemos. Y que hay fricción. Entonces, importante. ¿Cómo hacemos el diagrama? Otra vez, eje Y, eje X
y empezamos a ubicar las fuerzas. Sabemos, como está en una superficie, que hay normal, también que hay un peso, eso lo podemos poner acá. Hasta el momento todo va bonito. En el eje X o en el eje horizontal, pues vamos a tener ahora sí esta fuerza F que se coloca así, de esta manera, ¿verdad? Y como hay fricción, la fricción hablamos de que es una fuerza que se opone al movimiento. Si la caja se mueve a la derecha, la fricción tiene que ir a la izquierda por fuerza. Entonces, pues la dibujamos hacia acá. Y va a depender, digamos que está en movimiento. Entonces, como está en movimiento, la fricción que vamos a utilizar es la cinética. Si me dicen que está apenas moviendo la caja al inicio, entonces es la estática. Entonces usamos la Fs. Así quedaría la sumatoria. Bueno, el diagrama de cuerpo libre. De este diagrama extraigo las sumatorias. Vamos a ver cómo quedan. Sumatoria de fuerzas en Y, pues queda normal. Normal menos peso igual a 0 porque en Y no se está moviendo. Primera ley de Newton. De ahí saco que la normal es igual al peso. De la sumatoria de fuerzas en X ya tengo dos fuerzas. Vea que F está en el lado positivo. Entonces la pongo positiva. Y la fricción negativa, menos Fk. Ahora, hay aceleración, por lo tanto, eso es igual a m por a. Y aquí tengo mi otra ecuación. ¿Lo ven? Esas son mis dos sumatorias. Esa es la idea de estos ejercicios. Del dibujo extraigo un diagrama de cuerpo libre y del diagrama de cuerpo libre, conociendo si se aplica la primera o la segunda, extraigo mis sumatorias de fuerza. Esa es la idea. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Este era el ejemplo 3. Hasta el momento todas las fuerzas son bonitas porque las están aplicando horizontalmente. Vamos a ver este otro ejemplo, el ejemplo 4. En el ejemplo 4 vamos a hacerlo un poquito diferente. Está la misma caja. Está en una superficie. Imaginémonos que está otra vez en el césped. Ahí. Más bonito, ahí en el césped. Pero ahora ya no es, la persona ya no la empuja horizontalmente, sino que hay una persona muy alta, digamos, que agarra un mecate y la está jalando. Entonces la está jalando hacia allá, la persona, para tratar de mover la caja de allá. Entonces, esa fuerza la vamos a llamar T, porque es una fuerza de tensión, y va en ese sentido. ¿Con qué? Vea que no es horizontal. Horizontal significa que la caja está acá y la fuerza se haga acá, sino que la está haciendo con un cierto ángulo con respecto al origen. Ese ángulo con respecto a la superficie es de 25 grados. Ahora, eso es lo que está pasando. Además, imaginémonos que hay fricción. Y además de que hay fricción, pues de que hay una aceleración hacia allá. Ahora, ¿cómo se haría el diagrama? El diagrama ya cambia un poquito. Y aquí es donde es importante recordar el capítulo 1. Vamos a ver, hacemos un eje Y, hacemos un eje X y empezamos a colocar todas las fuerzas. Normal, eso sí queda igual porque está en una superficie y el peso hacia abajo, eso no cambia. Normal y el peso, eso no cambia. La fricción tampoco cambia porque la fricción sigue oponiéndose. La caja se va a mover a la derecha, la fricción va hacia la izquierda, hacia acá. Y cinética, pues está en movimiento. Ahora, ¿cómo pongo esa tensión? Ahí es donde la cosa cambia. Vea que la tensión ya no la puedo poner horizontal, sino que necesito ponerla diferente. Yo la voy a poner así, ¿no? Con un ángulo de 25 grados. Por lo tanto, esa tensión ya va a tener, vean acá, una componente
TX y va a tener una componente TY. ¿Lo ven? Entonces ya esas fuerzas que tienen cierto ángulo ya me generan componentes en los dos ejes. Y la sumatoria de fuerzas se vuelve un poquito más diferente, más compleja. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas. En X tendríamos positiva la componente TX. ¿Lo ven? Menos la fricción. Igual a M por A porque estamos diciendo que va a acelerar. ¿Y esa TX qué sería? Alguien que me diga, ¿cómo la puedo representar? ¿Qué sería esa TX? Como adyacente o O el coseno. Coseno, recuerdo. Los dos tienen razón. Adyacente es, entonces coseno. Pondría, en vez de poner TX, voy a poner T coseno de 25. Y positiva porque está en el X positivo. Menos la fricción igual a M por A. Y ya tengo una ecuación. Acá del eje X. Ahora vámonos para el eje Y. En el eje Y tendríamos que es igual a 0 porque no está brincando la caja, suponiendo que solo se mueve horizontalmente. Tendríamos la normal positiva. También tendríamos otra componente que es la T en Y. Esa es opuesta, sería T sen de 25. Menos el peso, igual a 0. Entonces vean que ya no coincide eso que a veces los estudiantes creen que cometen ese error, pensar que la normal siempre es igual al peso. Y no, vean que si yo quiero despejar la normal, ya sea porque me pidan la fricción, ya la normal es mandar el W positivo y el T sen de 25 negativo. Entonces sería W menos T sen de 25. Ya la cosa cambia. ¿Se entendió este ejemplo? tal vez lo repetimos ahí, profe, un toquecito Ok, para vamos a aclarar ver. en Ok. ese último, sí. Entonces, tenemos la caja, la fuerza que se está aplicando. Es un toque para ver si aquí hay. La fuerza que se está aplicando en la caja es una tensión. Ya no es horizontal como en los casos anteriores, sino que está con un ángulo de 25 grados. Entonces vean que en el eje Y se sigue manteniendo la normal y el peso. Eso se coloca igual, normal y peso. Como el cuerpo se mueve a la derecha, está la fricción que se está resistiendo, entonces va a la izquierda. Todo bien. ¿Qué es lo que es diferente ahora? Que esa tensión, como está actuando 25 grados sobre la horizontal, hay que ubicarla así en el diagrama. Entonces, por eso colocamos, vean acá, la tensión con un ángulo de 25 respecto a la horizontal. Entonces, a la hora de hacer los diagramas, hay que considerar no solamente la tensión, sino la componente en X y su componente en Y. La sombra que hace en X es la componente en X y la sombra que hace en Y es la componente en Y. Entonces, nos vamos a la sumatoria en X. Vean que en X, en el eje X, hay dos componentes. No, solo una, que es la componente de la tensión en el eje X. Entonces ponemos TX. No ponemos T, ponemos TX, porque es la componente en X de T la que está actuando en el eje X. Menos la fricción igual a M por A, porque dijimos que en ese ejercicio había aceleración. Ahora, ¿quién es TX? Es la componente de T. Entonces, en vez de TX ponemos T cos de 25. Y a T cos de 25 menos fricción igual a M por A. Y de ahí ya ustedes extraen su primera ecuación. Si se van al eje Y, ¿qué tenemos en el eje Y? Tenemos la normal, tenemos el peso, pero además de la normal y el peso, como la tensión hace una componente en Y, hay que componer la componente en Y, que es TY. Y TY, recuerden que, como es el ángulo opuesto, la componente opuesta al ángulo es con seno. Entonces ponemos normal positiva, que es esta de acá, ponemos T sen de 25, menos W, porque esa está abajo, igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque en el eje Y nos está moviendo. Y vean entonces que me cambia mis sumatorias. ¿Se entiende un poquito más? Ahora sí. Correcto, profe. Y eso es lo que ustedes van a tener en sus ejercicios. Muchos casos donde las fuerzas hacen ángulos, entonces tienen que practicar bastante. Y ya el último ejemplo, para
ver otro caso en específico, es los casos que vamos a conocer como planos inclinados. Los planos inclinados son muy importantes porque son ejemplos donde tenemos normalmente una pendiente y la caja que estamos hablando está ahí, en esa pendiente. ¿Lo ven? Digamos que a la caja alguien le está aplicando una fuerza hacia arriba de 20 newtons. En este caso en específico, para que no se haga más difícil, le voy a poner que no hay fricción. Entonces, a esto hay que hacerle un diagrama de cuerpo libre. Vean que si yo hago ya el diagrama normal que vimos al inicio, eje Y, eje X, se complica un poquito porque la fuerza va hacia allá. Entonces, pues tendríamos que poner la fuerza allá. La normal, recuerden que es perpendicular a la superficie. Entonces habría que ponerla como así. Y el peso va hacia abajo. Entonces el peso habría que ponerlo como así. Se complica porque no conocemos tantos ángulos. Digamos que esto es de 20 grados. Entonces no vamos a hacer el diagrama. No vamos a hacer el diagrama de esta manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama que se conoce como diagrama de plano inclinado, donde nos vamos a imaginar el eje X como el eje del movimiento, este de acá. Entonces el eje X lo vamos a hacer inclinado. El eje Y lo vamos a hacer aquí cruzado. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, ahora sí la normal me va a quedar igual en el eje Y. Esto. ¿Ven? Sí, ¿se va entendiendo? Sí, correcto. Y la fuerza esa de 20 newtons, la fuerza de 20 newtons, pues queda de esa manera en el eje horizontal. Por eso se hace de esta manera, para que las fuerzas que estén actuando poder tener una referencia. Qué sé yo, digamos que alguien también esté jalándolo con un cable, una fuerza de tensión para allá, con unos 20 grados, un ejemplo. Pues nada más lo único que hacemos es hacerle para acá, Profe. fuerza de tensión y poner los 20 grados. Dime. Y el peso no cambiaría, no sería perpendicular Ese al... sí cambia, correcto, véalo. Porque ese va hacia abajo, pues me va a tocar siempre hacerlo hacia abajo, ¿no? Entonces ahí sí necesito un ángulo. Pero ahí es donde ustedes van a usar la estrategia. El ángulo de 20 grados, o el del plano inclinado, lo voy a poner aquí, pegando con el eje Y. Estamos. Siempre. Entonces, pues no hay pérdida. Este ángulo de acá es este de acá. Y de esa manera, ustedes pueden hacer cualquier diagrama de un plano inclinado. Eso la otra semana vamos a hacer varios ejercicios. Se van a dar cuenta que si lo extraen inclinado, ya es más fácil de montar las sumatorias. Porque el único ángulo que tienen que ahí medio jugársela es el del peso, pero saben que el ángulo que van a poner es el del plano inclinado. Más o menos, ¿entendió? Sí, sí. Ok. Y entonces, ¿cómo hago las sumatorias? Vamos a ver. En X. Bueno, para este ejemplo en específico, ya vimos la componente Tx, que va a ser T cos de 20 grados, más F. Bueno, menos, ves acá, ya aparece componentes del peso. Aquí. La que voy a aplicar es la componente Wx. Y no es con cos. Vea que esa componente es opuesta al ángulo. Entonces tendría que poner menos W cos de 20. ¿Ven? Para este caso voy a poner que es velocidad constante para que no explicarnos. Profe, eso más o menos es como decir que al estar inclinado ya hay una fuerza mayor de fricción, por así decirlo. No, porque, bueno, en este caso no hay fricción, pero de peso, ¿verdad?
de peso. De hecho, esto nos da la explicación por qué si yo pongo en un plano inclinado un objeto, el objeto se mueve. Porque la componente en X del peso es la causante de que el cuerpo se mueva en X. Sí, Sí, sí. ese W cos de 20, de hecho, es el que va a causar que el cuerpo se mueva en X. En este caso, como se mueve a velocidad constante, pues entonces va a ser igual a 0. Porque, ¿qué? No sé qué me pasó con mi funciona el lápiz. Ah, sí, ya no lo tengo activado. Listo, así. Eso va a ser igual entonces a... Voy a tratar de hacerlo con la igual a 0. Sí, sí, ya ahora sí. Entonces, eso sería en X. En el sumatorio de fuerzas en Y, pues tendría una normal, tendría la componente de la tensión en y tendría la componente del peso en Y, que es la tía, igual a 0. Entonces ven que las sumatorias pues ya son un poquito diferentes. La idea de esto, vean que lo que hice con esos ejemplos fue solo del dibujo o del problema, extraer el diagrama y del diagrama las sumatorias. Es importante porque los problemas, lo que me preguntan muchas veces es, determine la tensión. Entonces, ¿cómo se determina el valor de tensión? Ya teniendo las sumatorias, ustedes ven qué tengo, qué no tengo y despejo.